El equipo A, Brigada A o Los Magníficos en América Latina fue una serie emitida entre 1983 y 1987. Su trama era sencilla. Escuchemos la siguiente intro. En 1972, un comando compuesto por 4 de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A. Así empezaba la serie El equipo A. El coronel John Hannibal Smith, el capitán Howlin' Mike Murdoch, el sargento Bosco Albert B. A. Barracus y el teniente Templeton Peake Faceman, 4 boinas verdes del 5º Grupo de Fuerzas Especiales, pertenecientes a la 101 Aerotransportada y a la División de Caballería Aérea, aunque su nombre en clave fue el equipo Alfa, seguido de una cifra de 4 números que empezaba siempre por 5. Es lo que se conoce como un comando SOC Special, formado originalmente por 12 miembros. Incluía desde coroneles hasta sargentos, todos ellos especializados en distintas áreas militares, aunque los equipos Alfa tenían formaciones básicas de 8 y 4 miembros para la realización de operaciones encubiertas y por lo general siempre dirigidas por la CIA. Precisamente la serie menciona a Ray Brenner como miembro del equipo A en Vietnam, así como el hecho que Aníbal y los demás acaben trabajando para el general Hans Stockwell, un agente de la CIA con gran influencia, que decidió detenerlos en 1986. Luego les ayudó a escapar tras ser juzgados en Fort Owen. Finalmente les encargó varias misiones, tales como el derrocamiento exitoso de un dictador isleño, el rescate de un científico de Alemania Oriental y la recuperación de la información secreta del programa de defensa Star Wars, que había caído en manos soviéticas. Es decir, son temas que tratan de forma encubierta las operaciones de la CIA en la Cuba castrista, o las operaciones Paperclips y Alsos, mediante las cuales se reclutaron científicos nazis o del bloque soviético desde 1945 hasta 1988. Y por último, el programa de defensa estratégica Tierra-Espacio, Star Wars, de los científicos Halgenstein y Teller, que divulgó el presidente Ronald Reagan a partir de 1983. Así que la serie El equipo A estaba canalizando toda la propaganda militar. Sin embargo, la serie El equipo A sugiere ciertas conexiones del equipo A con la CIA. Por un lado, durante el juicio de 1986, en el cual Aníbal, Barracus y Peck fueron sentenciados a muerte por traición, robo, deserción y asesinato, se puso en duda que el coronel Samuel Morrison firmase la orden para que el equipo A cometiese el robo del Banco de Hanoi en enero de 1971, operación encubierta que según la serie fue realizada para acelerar el fin de la guerra, cortando el suministro de dinero al Vietcong. Sin embargo, el robo de 10 millones de piastras, es decir, $1 millón, difícilmente ayudaría a detener el conflicto, aun tratándose de lingotes de oro. Si bien ese dinero sí podría ayudar a financiar los proyectos negros de la CIA y a comprar lealtades en los diferentes bandos. Otra revelación del juicio de 1986 fue que el coronel Morrison fue asesinado de 2 disparos en la cabeza y no murió bajo el bombardeo vietnamita. Y entre los presuntos autores materiales se encontraba Murdoch, porque fue la última persona que vio viva a Morrison y el único de los miembros del equipo A que no fue detenido en 1972 ni en 1986. Aparte de ello, Murdoch estuvo trabajando en otras operaciones de la CIA en 1972. Esto permite sugerir que actuó como piloto para la línea aérea de la CIA, o incluso como un MK Ultra Delta, o sea, un asesino programado del ámbito militar, lo cual explicaría en parte los trastornos de personalidad y otras patologías, pero también su estancia en las instituciones mentales que respondía al impacto psicológico de la guerra. En este caso, Murdoch representaba los problemas psiquiátricos que sufrían los veteranos de Vietnam. Así pues, en 1973 los Estados Unidos abandonan Vietnam, Laos y Camboya. A esto se le llamó el fin de la guerra del Vietnam. Murdoch acabaría en un psiquiátrico militar, mientras que Aníbal, Barracus y Faceman ya habían huido de Fort Bragg, sin que llegase a celebrarse el juicio. Cabe recordar el principio por el cual no se puede juzgar 2 veces a alguien por el mismo hecho cometido. Por eso se les juzgó en 1986. Sin embargo, desde 1973 a 1986 se dedicaron a actuar como soldados de fortuna, a modo de héroes que hacían justicia donde el gobierno federal no llegaba o no quería hacer nada frente a las injusticias de los poderes burocráticos, económicos o sociales, ya fueran legales o criminales, razones que eran suficientes para contratar al equipo A, quienes se tomaban la justicia de manera amable y deportiva, por así decirlo. Rara vez moría algún villano o sangraba algún personaje.
En cada capítulo, el método de lucha estaba compuesto por el seguimiento, la infiltración, la provocación y la batalla con tintes cómicos, acrobáticos y artesanales. Siempre había un taller con todo tipo de material para crear una ofensiva o contraataque. En otras ocasiones, los miembros del equipo A entrenaban a los aldeanos contra los malos, táctica que ya utilizaron en Laos y Vietnam, como veremos más adelante. Por cierto, detrás de esa violencia sin consecuencias reales se encontraba un proceso de asimilación positiva de la guerra del Vietnam dentro de la cultura popular. El propósito era idealizar a los veteranos del Vietnam como héroes o en su defecto como militares cómicos al estilo de la serie Más, 1972-1983. De ahí que el coronel Lynch, quien pretendía capturar al equipo A, fuera un personaje cómico y el objeto de burla de Aníbal y los demás. Esta nueva propaganda llegaba 10 años después de acabar oficialmente la guerra del Vietnam, así que era el momento apropiado para utilizar el equipo Alpha, uno de los elementos más oscuros y efectivos del complejo industrial militar, como forma de aceptación social de los militares estadounidenses, puesto que había que recuperar la clásica identificación del soldado como héroe perdida durante la guerra del Vietnam. Prueba de ello es la película Acorralado, llamada también Rambo Primera Sangre, 1982, donde John Rambo, un veterano de la guerra del Vietnam y miembro de las fuerzas especiales, es tratado como un marginado social e incluso como un asesino por los habitantes de Washington Hub. Por eso, con la serie El equipo A se recupera la figura del héroe militar y patriótico que lucha contra las injusticias y en nombre de la sociedad estadounidense, y cada miembro del equipo Alpha representa un arquetipo: el estratega intelectual, el loco valiente, el fuerte de buen corazón y el bello astuto. Sin embargo, con estos virtuosos personajes con buenos propósitos se ocultaba el origen oscuro del equipo Alpha y sus secretas actividades. Por ejemplo, desde 1955 los agentes de la CIA ya estaban presentes en Laos y realizaron diversas actividades de asesoría, entre ellas la instrucción y equipamiento del Real Ejército de Laos y la instrucción de las tribus Hmong y Yao, para que combatieran a la insurgencia comunista del Pathet Lao, con el fin de controlar las rutas del narcotráfico entre Laos, Camboya y Vietnam. De esa manera surgió Air America, proyectos 404 y 603, es decir, la aerolínea privada de la CIA para llevar la droga a los Estados Unidos y traer armas a Asia. Precisamente, esto se trata de una película titulada Air America, protagonizada por Mel Gibson. Así pues, los agentes de la CIA fueron posicionando sus peones en Laos, por un lado el general y señor de la droga Bang Pao, y por otro el ejército secreto de la CIA, creado con miembros de la tribu Hmong. Es aquí donde aparecen los destacamentos especiales llamados Equipo A, cuya función fue la instrucción militar de los Hmong y la aplicación de la lucha de guerrillas. De hecho, en la película El Equipo A, 2010, se observa cómo Aníbal se despide de unos iraquíes que había instruido durante la guerra de Irak. Pero los Equipo A también realizaban operaciones encubiertas en los países vecinos de Laos, como son Vietnam y Camboya. Así que en 1955 apoyaron el golpe de estado del general Ngo Dinh Diem, creándose así la República del Vietnam. Y ya en 1959 empezó realmente la guerra contra el Vietcong y el Vietnam del Norte, apoyados por China y la Unión Soviética. Mientras tanto, los Equipos A tenían su base en Laos, país neutral a la guerra del Vietnam. Por eso los miembros de los Equipos A nunca utilizaban uniformes de Estados Unidos. Por ello empleaban dos uniformes, uno totalmente negro y otro conocido como el camuflaje tigre. De ahí el tigre en la chaqueta de Murdoch. Incluso el gobierno de Estados Unidos consiguió en los acuerdos de Ginebra de 1962 reconocer la posición neutral de Laos en relación con la guerra de Vietnam. Y es en este momento cuando las operaciones Hot Foot, Red Rock, Estrella Blanca, Phoenix y otras empezaron a revelar los verdaderos intereses de la CIA y su particular guerra secreta entre 1965 y 1972, periodo en el cual la CIA empieza a tener una relación creciente con la mafia estadounidense y la sociedad secreta Calavera y Huesos, a la vez que ciertos agentes de la CIA y boinas verdes de los Equipos A se inmiscuyen ampliamente en la creación de bancos, empresas, pantalla y otras operaciones negras para transportar el opio fuera de la región del Triángulo de Oro en Indochina. En este sentido, el robo del banco de Hanoi cometido por Aníbal, Baracus y Peck se encuentra dentro de estas misiones encubiertas de la CIA. De hecho, la serie no lo explica, pero la película del Equipo A revela, a través de una trama contemporánea, que la CIA es quien ordena la recuperación de unas placas de impresión de dólares en manos de los insurgentes iraquíes. Y una vez recuperadas, el Equipo A es detenido por el ejército de los Estados Unidos, porque no tenían una orden para llevar a cabo dicha operación. La CIA se mantuvo en silencio y el coronel Morrison supuestamente murió asesinado. Lo que queda claro, tanto en la película como en la serie, es que el coronel Morrison vendió de una manera u otra al Equipo A. Y detrás de ello no está el Vietcong, sino la CIA, quien debía empezar a deshacerse de ciertos Equipos A
que conocían las actuaciones secretas, ilegales y unilaterales que la CIA había realizado sin conocimiento de los gobiernos de turno de los Estados Unidos. El equipo de Aníbal debía morir o, en su defecto, ser desacreditado. Por ejemplo, en la película Apocalipsis Now, 1979, de Francis Ford Coppola, la sinopsis es la siguiente. Durante la guerra de Vietnam, el coronel Kurtz, de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, se ha vuelto loco y ahora manda a sus propias tropas de montañeses dentro de la neutral Camboya, como si fuera un semidios. El coronel Lucas y el general Corman, cada vez más preocupados por Kurtz y por las operaciones de vigilancia, deciden asignar al capitán del MACSOG, Benjamin Willard, para que asesine a Kurtz. A diferencia de la película, el coronel Kurtz no estaba loco. Había sido un miembro del equipo A, instructor de la tribu Montanar en Camboya, pero hacia 1969 ya no seguía las órdenes del ejército, y sobre todo dejó de participar en los turbios negocios de la CIA, así que ésta decidió asesinarlo. Es algo similar al equipo A, comando que realizó operaciones encubiertas para la CIA, hasta que ésta decidió, intuyendo el fin de la guerra del Vietnam, que ya no era necesaria la existencia de un brazo ejecutor que era gran conocedor del entramado montado por la CIA en Asia. De hecho, en la serie se observa que Decker y el Ejército Nacional es quien persigue al equipo A durante años, hasta que la CIA los captura con el fin de rehabilitarlos a cambio de limpiar el nombre de Aníbal, Baracus y Feisman. Sin embargo, Stockwell, el agente de la CIA, nunca lo cumple, y de esta manera el equipo A vuelve a actuar como soldados de fortuna que ayudan a la gente común frente a las injusticias. Mientras tanto, la CIA, pese a contar con las divisiones especiales, los equipo A, se dedica a contratar a mercenarios, tal y como ocurre en la película El equipo A, donde los Black Forest no son más que la empresa privada militar Blackwater, la cual es conocida por realizar atentados de falsa bandera, por brindar seguridad a las grandes multinacionales en América Latina y en Medio Oriente, y por operar como guerrillas en las campañas bélicas de los Estados Unidos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.